Financiero. ¿Qué es un instrumento financiero? ¿Qué era? Ya por Nico, ¿qué era? Títulos emitidos por unidades de empresas. Ya, es un título emitido por una entidad, una organización, probablemente una empresa, un estado. Y también hablamos de qué tipos de instrumentos financieros. Que hemos varias clasificaciones, pero la primera es como la más, la primera que vimos es como la más, se ve por la, lo que uno siempre tiene que tener claro. ¿No se acuerdan? ¿Qué cosa, profe? Retención. Renta variable, renta fija. Sí. Retención. Psicólogo se está haciendo millonario con su. Oye, Guillermo. Hay dos tipos, si pensamos en la clasificación, ¿cierto?, de instrumentos financieros. Estos títulos emitidos por empresas. Habían dos tipos. ¿Ya? Y vaya. Que dependían del riesgo, también dependían de cómo es el retorno esperado. Algunos tienen un retorno que es fijo y otros tienen un retorno que varía en el tiempo. ¿Cómo se llama eso? Renta fija. Renta variable. Renta variable. Esta es la clasificación más, digamos, más simple que vimos. Gracias a como dos procesos. ¿Qué significa que un instrumento financiero sea de renta fija? Tengo la certeza de lo que voy a ganar. Tenemos la certeza de cuánto vamos a recibir. Y un retorno que es constante y es seguro. Por ejemplo, un ejemplo de renta fija. Nosotros, como personas, como empresa, podemos depositar fondos en el banco, en un depósito a plazo, o en un fondo mutuo de renta fija, que también existe. Y vamos a recibir ese dinero que se establece en el inicio, y eso se va a cumplir. Por eso es renta fija. Renta variable, un ejemplo. Cuando mutuos. Mutuo. Otro. Acciones. Nosotros invertimos en estos fondos mutuos. Los fondos mutuos, ¿saben lo que son? ¿Qué son los fondos mutuos, no? Más o menos. Fondo mutuo es una cartera de inversión. Por ejemplo, una institución financiera, un corredor de bolsa o un banco establece una cierta cartera de inversión. Una cartera de inversión es un conjunto de instrumentos financieros a manera de paquete que uno puede comprar en ciertas cantidades y en ciertas proporciones. Imagínense que un fondo mutuo podría tener, por ejemplo, su 20% en acciones de la RAM, un otro 20% en acciones de Cencosud, y vamos 40, y otro 60% en bonos del Estado. Tiene instrumentos financieros en distintas proporciones. Entonces, ¿qué es lo que hace el banco? Va y capta clientes que quieran invertir en este fondo mutuo, hace una masa crítica importante de dinero que pueden invertir y va y los invierte. Y pueden entrar y salir como
los que invierten en los fondos mútuos. Eso permite diversificar el riesgo, porque estamos haciendo una inversión en varios instrumentos y con no mucho dinero. En algunos fondos mútuos uno puede invertir desde 5.000 pesos a arriba. Tiene esta proporción. Y la cartera de los fondos mutuos se comporta con una rentabilidad que depende de la rentabilidad de los activos que tiene dentro. Eso es un fondo. En el caso de los fondos mutuos de renta variable, porque hay fondos mutuos de renta fija, vendría a ser. Las acciones para decir acciones son un título que emite la empresa a sus propietarios. 1 millón de acciones y cada uno de los poseedores de una parte de ese millón de acciones es en parte dueño de la empresa. Entonces, pero la clase pasada avanzamos bastante. Revisamos lo que era instrumentos financieros, vimos la clasificación, renta fija, renta variable, vimos otras clasificaciones, renta fija, variable, intermediación financiera, etc. No me quiero quedar ahí pegado, no pierdo el tiempo. Y vimos 3 aspectos relevantes que son intrínsecos, o sea, parte de esto de invertir o de emitir instrumentos financieros. Este concepto. El primero es la liquidez, el segundo es la rentabilidad y el tercero es el riesgo. ¿Qué es la liquidez de un instrumento financiero? ¿Se puede ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la liquidez de un instrumento financiero? Pero que puede tardar en encontrarse el tiempo que tarda en encontrarse el dinero Claro, efectivo. es más líquido, se entiende que más rápido esa inversión que hicimos en el instrumento financiero la podemos convertir en dinero. O sea, más rápido puede. ¿De acuerdo? Sí. ¿Pero? ¿Están dispuestos? Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Está de acuerdo? Efectivamente, la liquidez de un activo financiero, de un instrumento financiero, de un activo en general, es la capacidad de transformarse en dinero lo más rápido posible. Quizás rápido se transforma en dinero. No todos los instrumentos financieros son tan rápidos de transformarse en dinero. Por ejemplo, un depósito a plazo, vimos que si bien es muy líquido, el problema es que si yo voy y retiro los fondos que deposité en el depósito a plazo antes del tiempo de vencimiento de ese plazo fijo, pierdo el interés. Por lo tanto, sí, es líquido. Pero esa liquidez tiene un precio, un costo. Una acción puede ser más o menos líquida en la medida de que tenga harta circulación en el mercado, tenga hartas transacciones dentro del mercado. Porque una acción que no se cansa tanto en el mercado, y si yo soy poseedor de un paquete de esas acciones, voy, trato de venderlo y lo más probable es que me lo compren inmediatamente. No se cansa tanto. Eso es la liquidez. Hablamos de que también ese concepto también lo ocupamos para las empresas, pero de otra forma. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de los ratios de liquidez. ¿Qué hacía que una empresa fuera más o menos líquida? Distinto a esto. Que pudiese cubrir su. Claro, La capacidad de cubrir compromisos de corto plazo. Y eso es lo que medimos con los ratios de liquidez. No tiene mucho que ver con esto, ¿verdad? Una empresa que es líquida tiene más activo corriente para cubrir sus pasivos corrientes. Eso lo vemos en el balance y lo vemos en los ratios. Un activo o un instrumento financiero líquido es qué tan rápido lo puedo convertir en efectivo. Bien. Muy importante tener esa
ese concepto que hay. Hablamos también de la rentabilidad. Ay, Dios. La rentabilidad O el pecado. o el retorno es el beneficio económico que uno obtiene del instrumento financiero. Si yo invierto en las acciones de la TAM, lo que yo espero de ellas es obtener rentabilidad. O sea que si hoy día las compro a 100 pesos cada una y las vendo en 3 meses más, que en 3 meses más ese activo financiero sea más caro que 100 pesos, tenga un valor mayor a 100 pesos. Con esa compra y esa venta logré lo que se llama un spread, una ganancia, una diferencia entre la compra y la venta. La diferencia entre la compra y la venta debe ser positiva, es decir, yo tengo rentabilidad. Y aquí es donde aplicamos el concepto que tenía que ver con el... era más... Entonces, básicamente eso es la rentabilidad. Después hablamos del riesgo. El riesgo es qué tanto fluctúa esa rentabilidad. La rentabilidad, especialmente los instrumentos financieros de renta variable, son variables. La rentabilidad es variable. A veces tengo rentabilidades altas, a veces tengo rentabilidades bajas. Entonces, creo haberme dibujado un grafiquito la semana pasada que tenía la rentabilidad, por ejemplo, de un instrumento de renta fija. Esta es la rentabilidad, este es el tiempo y el fija. Por ejemplo, un 2%. Creo que era lo mismo. Pero un instrumento financiero de renta variable debiese tener mayor rentabilidad, y para querer acceder a esa mayor rentabilidad tengo que asumir un riesgo. Creo que, no sé si era 7 o 5, porque se comporta de esta forma. A veces la rentabilidad sube, a veces baja, a veces sube y a veces baja. Y una de las cosas que les mencioné en la clase pasada, no sé si se acuerdan, es que matemáticamente el riesgo viene representado como la varianza o la desviación estándar de los datos que nosotros tenemos acá. Porque se supone, en realidad no es tan evidente en esa curva, pero se supone que yo debería tener un promedio. El promedio de la rentabilidad de este activo financiero es 7%. Pero a veces es más que 7 y a veces es menos que 7. Porque sabemos que en promedio es 7%. Y van a haber periodos en los cuales voy a tener mayor rentabilidad y otros menor. Entonces, como les decía, el rango generado por la desviación estándar en esta curva es básicamente lo que yo estoy mirando acá como fluctuación entre los máximos y los mínimos que tiene esta serie de tiempos. Por lo tanto, si nosotros vemos matemáticamente un instrumento, la rentabilidad de un instrumento financiero, vamos a ver un promedio, en este caso 7%, y una varianza, no sé, digamos de 12, por qué no. Eso, matemáticamente, son los dos factores que influyen en esta serie de datos de la rentabilidad de los activos financieros. En cambio, este activo financiero que es muy seguro, que tiene muy poca rentabilidad, tiene muy poca rentabilidad porque es muy seguro. Claro. Su promedio va a ser 2, porque siempre es 2, y su variabilidad va a ser 0, porque nunca varía. Siempre. Creo que eso ya lo hablamos un poquito en esta semana. Bien.
Y había preguntado la clase pasada, ¿qué es el riesgo sistemático y el riesgo no sistemático? Porque necesariamente tenemos que entender qué cosas hacen que este instrumento de renta variable tenga esa forma, o tenga esta variabilidad, tenga estos máximos y estos mínimos. Y hay diversos factores. Y esos diversos factores se dividen en dos: los riesgos sistemáticos y los riesgos no sistemáticos. El nombre lo dice claramente. Los riesgos sistemáticos son los riesgos que están relacionados con el sistema en el cual están insertos. Por eso son sistemáticos. La acción de la TAM se transa en el mercado chileno, en la bolsa de Santiago, también se transa en Estados Unidos, se transa acá y está expuesta a los riesgos del mercado chileno, porque está inserta en el mercado. Entonces, cuando, por ejemplo, hace unos 15 años atrás, ocurrió este caso de la Polar, donde quedó la ensalada en el mercado, porque había un problema con esa empresa determinada, todas las acciones de IPSA se fueron en caída. El sistema completo se fue en caída. Y arrastra, ¿cierto? Como riesgo sistemático arrastró a todas las acciones. ¿Y el retail a todo? El mercado. Por un corto lapso de tiempo. Pero igual. Si existe, por ejemplo, tenemos una guerra, esperemos que no. No lo digan Lo más todos. probable es que todo el mercado se vaya abajo. Y con eso arrastra todo, las empresas están insertas dentro del mercado. Si existe, ¿cierto?, algún tipo de situación que haga que el mercado vaya al alza, también arrastra todo. Por ejemplo, un alto precio del cobre, así que la economía sigue mucha plata, ¿cierto? Y eso podría ser que aumente la economía. Y eso no es otra cosa más que la manifestación más pura de las expectativas que tienen los inversionistas en el mercado. Yo tengo la expectativa de que el mercado va al alza, el mercado va al alza. Y todos los inversionistas, en cierto modo, están pensando eso, el mercado va al alza. Y ustedes lo más claro, va para abajo. Entonces, hay una componente del comportamiento en el riesgo de las acciones o los instrumentos financieros, no necesariamente acciones, que está, que explica el comportamiento excepto por el recomposición. Vuelvo a decir. Este riesgo viene explicado en parte por el riesgo sistemático. ¿Cuál es el tema? Es que, por lo general, el riesgo sistemático aplica a todas, la gran mayoría, si no a todos los instrumentos financieros que están en forma. Entonces, es un poco, es muy poco manejable. Vamos a estar expuestos a eso. En cambio, hay otra componente que explica esta forma, estas altas y estas bajas, que tiene que ver con el riesgo no sistemático, que no tiene que ver con el sistema, que tiene que ver con la naturaleza propia del instrumento financiero. En una empresa, lo más probable es que tenga que ver con el desempeño de la empresa, que tenga que ver con algunas situaciones particulares del mercado donde está inserta la empresa. Y ahí viene, por ejemplo, si hay algún tema relacionado con el retail, bueno, por lo general las compañías del sector se van a ver afectadas positiva o negativamente por esa situación, y no el mercado en general. Y por el desempeño propio, o sea, la expectativa es que tengan los inversionistas de el valor de esta empresa, de esta. Entonces, como dice acá, el riesgo no sistemático, que es el que acabamos de hablar, es el riesgo específico del instrumento financiero y pues, se puede diversificar. Entonces, ya vamos a hablar de eso. Y el riesgo sistemático es el que afecta a todo el mercado, debido a factores macroeconómicos o eventos generales del sistema. Por ejemplo, la pandemia que sucedió en el 2019, que todos quedamos traumados, todavía seguimos hablando de ella. Fue terrible.
¿Es una característica más bien de riesgo sistemático o no sistemático? Sistemático. Clarísimo, sistemático. O sea, una guerra también, la bonanza de alguna actividad económica dentro del país también. Algún efecto que pueda tener el tipo de cambio dentro de la economía también. ¿Y cuál sería un ejemplo de situaciones que puedan van a afectar ya pero como riesgo no sistemático? La instrumento con renta variable. Ya, pero una acción, Podría ser una gripe aviar que afecte a Agrochu, pero directamente a la compañía de ya, puede ser un efecto particular de la empresa o el sector. ¿Alguna quiebra como empresa o sector? Si la empresa le va muy bien, por lo general tiende a subir su rentabilidad, que las expectativas sobre esa empresa son mejores. Toda esa variabilidad que se ve afectada por esas situaciones se llama riesgo no sistemático. ¿Puedes repetir lo que dijo? Del riesgo no sistemático, no lo último. Es que se me olvidó. No, pero es que a todas las situaciones particulares de un sector o de una empresa particular son más bien riesgo no sistemático. Pero uno pensaría que el ejemplo que usted dio de la polar podría ser no sistemático si usted me hubiese preguntado y yo pensé Es que que hubiese tuvo que ver- afectado solo al criterio. Sí, es verdad, pero tuvo que ver básicamente con, no sé si es que algunos eran muy jóvenes, otros no tanto. Pero el problema que hubo con la polar era básicamente un tema del sistema financiero, o sea, del sistema de transporte. Lo que pasó con la polar y que afectó mucho tuvo que ver con que ellos presentaron a la SBS en ese que es la CMF hoy día, presentaron balances que estaban corregidos, transformando deudores incobrables en cuentas por cobrar. Repactaciones unilaterales para Exactamente. Sí, repactaciones. Efectuaron repactaciones unilaterales. O sea, no era tampoco un enjuague del estado financiero, sino que fue todo. Entonces, en cierto modo se vio trastocado el sistema financiero, más que solamente la propia cierto criterio, obviamente. Ah, ya, pero por ejemplo lo que pasó ahora nuevamente con la polar que hablaba de la falsificación, de eso, ¿podría afectar? ¿Eso podría ser? Eso podría ser, yo estoy más que seguro, no lo he visto, pero me da la impresión de que eso afectó solamente a la empresa. Ah, ya, tampoco podría ser un riesgo. Bueno, ya era la única empresa que se estaba acusando. A eso me refería que quizás era como se pone en tela de juicio todo el criterio, ¿no? Podría, pero también podría ser que no. Ya. Pero lo importante entender es que esas fuentes más particulares afectan más al riesgo no sistemático. Claro, como la O sea, industria. ¿qué tiene que ver? Por ejemplo, no sé, embotelladora andina con algo que pase en el sector de cobre. A lo mejor no tiene nada que ver. Y por lo general se asocian más al sector y a las decisiones. ¿Por qué lo vimos de esa forma? Y lo dice esa lámina, y le voy a adelantar un poquito, porque de esto tiene que ver el trabajo que vamos a efectuar ya a finales del semestre, que no nos queda nada, es que para eliminar o para bajar el riesgo, yo podría, en vez de tener un solo activo, podría hacer lo que se llama diversificar. Tener la misma inversión, pero con varios activos. Entonces, invertir en una empresa de retail, en una de alimentos, en otra de la industria, en otra de los servicios sanitarios, transporte. Y ahí yo me hago una cartera. Muy parecido a lo que hablábamos recién de los fondos mutuos. Eso me permitiría
me permitiría, porque hay métodos que permiten hacerlo, no es al ojo, métodos matemáticos que nos permiten calcular cómo bajar el riesgo dependiendo de los activos que yo tenga en esa cartera. Por eso les volví a mostrar esto, que vamos a trabajar con esto. Vamos a trabajar con rentabilidades y con varianzas o desviaciones estándar. Y como ustedes tuvieron estadística y son expertos en eso, No. no pueden enseñar. No es que uno le pone en Excel igual, desviaciones estándar, Sí, pero lo importante es que entendamos, ¿cierto?, que una cartera va a depender de eso, de las variabilidades y va a depender de los promedios. Y en cada momento, porque por ejemplo, no sé, esta empresa sí tiene riesgo sistemático, como digo acá, pero a lo mejor hay una empresa que se comporta así y uno no entiende mucho lo que está pasando acá, pero dice, ah, ya, pero aquí por lo menos cuando hay bajas también hay alzas acá. Uno puede intuir de que me estoy resguardando. El tema es que por lo general hacer carteras me baja el riesgo, y al bajar el riesgo también baja la rentabilidad. Una relación estrecha, una relación directa entre la rentabilidad y el riesgo, especialmente en acciones del mismo mercado. Lo que queremos llegar es hacer un equilibrio, no una renta fija de un activo financiero, pues para eso vamos a la renta fija. Podemos tener una cartera tan diversificada que pueda tener riesgo casi cero, y yo les aseguro que la rentabilidad de esa cartera va a ser muy baja. Básicamente estamos teniendo activos que bajan y algo. Entonces,